Bueno es Dios. ¡Hey! No, mami, ¿qué es eso? Profe, a ver si yo no... A ver, lo que yo entiendo, digamos, ¿no? Yo creo que es casi lo mismo, pero bueno, algunas veces se lo explica a sí mismo en la cabeza de otra forma. Es como que Jesús mismo da a conocer el Espíritu Santo, pero todavía es como que no se puso en práctica o no se llevó a cabo eso, digamos, hasta el día de Pentecostés. Y la cortina que separa eso es cuando la palabra misma abre y dice que recibiréis poder. ¿No? Yo creo que en realidad eso es lo que yo entiendo. Bueno, vamos a continuar.
Che, ¿qué pasó? ¿Se perdieron estos pibes? Les quedó corto el recreo. Es como en vivo, igual esto. En el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Profe, Sí, hola, ¿cómo está? Soy Nati. sí, te escucho. Una pregunta, la parte de Dios en este nuevo pacto, ¿es en primera de Pedro 2:9, que dice ustedes serán mi real sacerdocio, pueblo adquirido por A ver, Dios? para que me perdí, me perdí. No te entendí la pregunta. La parte de Dios en este nuevo pacto, Ah, lo que Dios se compromete a hacer. claro, Ok, está ok, en ok. primera de Pedro. Eh, sí, podría ser, podría ser. Básicamente el pacto es un pacto todo inclusivo, es decir, todas las bendiciones están incluidas. No hay ¿cómo decirlo? Un listado, una enunciación de los beneficios del pacto, porque es todo inclusivo. Y fundamentalmente va mucho más allá que ser nación santa, linaje escogido, porque ahí está, Pedro más bien ahí está describiendo a la iglesia y su función y su propósito. Los beneficios del pacto son la vida eterna, o es la vida eterna, ¿no? El beneficio del pacto es la vida eterna. Es decir, el reingreso, por medio del nuevo pacto, se reingresa al propósito de Dios, al plan original, y es quitado de en medio del pecado, y el hombre puede volver o sea, se restaura la relación de Dios con el hombre, y se vuelve a un estadio anterior a la caída. ¿Sí? Es como que se restaura el plan de Dios al Edén, por decirlo así, ¿sí? Con el problema de que, bueno, tenemos que bancar la consecuencia del pecado con nuestra naturaleza humana, con esta naturaleza caída, pero por eso Pablo en un momento, hay una parte muy interesante que últimamente me está carburando mucho, cuando dice Pablo, Dios nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Me encanta mucho más el concepto reconciliación que el concepto salvación. ¿Pero qué? ¿Está mal salvación? No, ¿cómo va a estar mal si está en la Biblia? No está mal. Lo que digo es que a mí me gustaría que cada uno de nosotros, a la hora de predicar el Evangelio, tengamos en cuenta que estamos llevando adelante un ministerio de reconciliación más que un ministerio de salvación. No sé si soy del todo claro. Es decir, yo Sí, prefiero que clarísimo. en mi mente, a la hora de predicar el Evangelio, que en mi mente está
que yo intento llevar a esa persona a reconciliarse con su padre, ¿sí? Y no tanto a que la quiero ayudar a que se salve del infierno. ¿Se entiende? Si bien todo está incluido, yo creo que tiene que haber una idea primaria, ¿no? Y para mí la idea primaria es la reconciliación y no la salvación. Si bien una cosa implica la otra, o sea, si vos te reconciliás, sos salvo, y si sos salvo, te reconciliaste, ¿sí? Pero, insisto, yo hago el énfasis en qué idea está en la mente nuestra, en nuestro corazón que hay cuando predicamos el Evangelio. Si estamos intentando que las personas se salven del infierno, o si estamos intentando que las personas se reconcilien con su Padre, con su Creador. Esta es la clave. Para mí es clave, para otro por ahí es una soncera. Por ahí dice, bueno, es lo mismo, tanta vuelta, es lo mismo, hay que Profe, predicar el tengo una Evangelio. anécdota con eso. ¿Cómo? Tengo una anécdota con eso. Tenés una Una vez anécdota. predicando, Si sí, es cortita, una mujer contala. dice, ustedes vienen a predicarnos del amor de Dios, que Dios quiere ser nuestro Padre y todo, no como esos testigos de Jehová que te vienen a decir que te vas a morir, que vas a ir al infierno, haces sentir re mal. Y yo me reía, ¿no? Porque esta mujer se reía, ¿no? Y porque en verdad como que venían y la dejaban como asustada. En vez de querer acercarse a Dios, lo tomaban como ese Dios tirano, por así decirlo. Sí, depende de quién te tocó, ¿eh? Yo conozco unos cuantos creyentes evangélicos, pentecostales, que te presentan el infierno antes que Jesucristo. Y te dice, va a recontárteme para siempre en el infierno si no aceptas a Jesucristo como Salvador. Bueno, son formas, son formas. Yo creo que es importante lo que digo, ¿no? Creo que es importante lo que digo. ¿Qué tengo en la mente? Yo tengo una amiga muy, muy querida en la iglesia que tiene, nunca me acuerdo si tiene 5, 6, 7 hijos, no me acuerdo cuántos son. Una de ellas, de sus hijas, es íntima amiga mía y de mi familia. Y ella toda la vida le predicó a los hijos del infierno, toda la vida. Que se hacían las cosas más, se iban al infierno, se iban al infierno, se iban al infierno, y todos los hijos fuera de la iglesia. Y algunos de a poquito fueron volviendo, ¿no? Porque tenían su escuela dominical y fueron a la iglesia, y finalmente, de una forma u otra, la semilla estaba sembrada y en los momentos de aflicción, ellos en su interior sabían que Dios podía ayudarles y podía hacer eso que ellos necesitaban. Pero la verdad, terrible. No solamente a ella, ¿no? A todo el mundo le predicaba el infierno. Y bueno, nada, no fue alumna mía, ¿qué va a ser? Yo estaba muy verde cuando ella conoció al Señor. Así que hay de todo en la viña del Señor, menos uvas, dijo uno. Bueno, vamos a la pregunta 6. Dice, ¿cómo definiría usted al periodo conocido como la tribulación? Bueno, yo le puse ahí, cada uno de ustedes podía poner la suya y estaba bien, pero les leo la que puse yo, que nada, no es mejor ni peor, es la mía. La tribulación es un periodo de tiempo de 7 años de duración, profetizado por Daniel 500 años antes de Cristo, caracterizado por distintas plagas como parte del juicio de Dios, donde el remanente de Israel será salvo. Junto con aquellos que de entre las naciones busquen a Cristo a pesar de la persecución y el martirio. Inicia inmediatamente después del rapto de la iglesia y finaliza con la segunda venida de Cristo en gloria junto a sus santos y los ángeles. Esa es mi definición. Si ustedes pusieron otra cosa, está bárbaro. Si les parece que tienen que completar con algo, lo completan, pero es una definición. Y bueno, volviendo sobre esto, o desarrollando esto más bien, habíamos dicho, yo creo que en la carpeta en algún lugar lo puse, que
Sí, dice la tribulación no es en sí misma una dispensación, pero debido a sus características tan particulares le dedicaremos un análisis especial. Es decir, el periodo conocido como la tribulación no es otra cosa que la semana 70 que Daniel profetizó. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron ver el videíto que yo subí de la tribulación. Espero que lo hayan podido ver todos. Y si no lo vieron, bueno, está ahí colgadito. Si quieren, vayan y mírenlo. Entonces, Daniel ya habló 500 años antes de Cristo de este periodo. Jeremías lo llama el tiempo de la angustia de Jacob. Jesús dijo que va a ser un periodo como nunca antes hubo ni habrá el sufrimiento y el tormento que va a haber en ese tiempo, ni antes ni después va a haber algo igual, ¿no? Esas fueron las palabras de Jesús refiriéndose a este periodo, ¿no? Así que esa es la característica. La característica es de mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho tormento, como nunca la tierra vio. Así que imagínense, si hemos visto terremotos, hemos visto tsunami, hemos visto guerras, ¿sí? Hemos visto los millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera. Millones de personas han muerto. Y dice que la tribulación va a ser muchísimo peor. Si nos ponemos a pensar en un momento que en la descripción de Apocalipsis, de este periodo de la tribulación, en un momento dice, y murieron la tercera parte de los hombres, o sea, de los seres humanos, ¿no? De la tierra. Yo no sé en cuánto andará la población del mundo hoy, pero creo que debe andar cerca de los 7.000 millones de habitantes. Vamos a poner 6.000, así hacemos redondo. Si hubiera en la Tierra 6.000 millones de habitantes, en el periodo de la tribulación, con una de las plagas, mueren 2.000 millones de personas. ¿Escucharon? De un saque, 2.000 millones de personas mueren. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. Si nosotros estamos espantados, muchos están con un pánico bárbaro con el coronavirus, y no sé cuántas personas murieron, no sé si habrán muerto, la verdad que no me acuerdo, ahora estoy siempre con los números, lo dejé y me perdí. Pero vamos a poner un número zarpado, 100.000 muertos, que hayan muerto 100.000 personas, 100.000, y estamos espantados, y no está mal que así sea, ¿no? 100.000 personas que dejaron este mundo a causa de un virus, obviamente es algo trágico y terrible. Si estamos espantados por 100.000, imagínense lo que es 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Ni siquiera los cristianos del mundo alcanzan ese número, creo. Es algo tremendo, tremendo. Así que, nada, para que tengamos una idea, más o menos aproximarnos siquiera a lo que va a ser este periodo de la tribulación. Este periodo de la tribulación tiene como cometido principal la conversión de Israel, ¿sí? Es decir, cuando Dios le da a Daniel esta visión de las 70 semanas, está hablándole del final de la historia de Israel. La Biblia, escuchen bien esto, la Biblia nunca se refiere a los gentiles, nunca habla de los gentiles, nunca habla de las naciones, solamente en función de su relación con su pueblo. En su momento Israel y después la iglesia, ¿sí? Fíjense que en las cartas no hay mucho de esto, sacando en una carta particular como la carta de los romanos, donde había un problema. En Roma, cuando Pablo escribe la carta, había una tensión
entre los creyentes de extracción judía y los creyentes de extracción gentil. Había habido una serie de sucesos que habían provocado una tensión fuerte, y entonces Pablo escribe respecto de esto, y en un momento dice, ya no hay más judío ni griego, no hay judío ni gentil, está la iglesia. Ya no están los judíos, no, es la iglesia. Si vos formás parte de la iglesia, no sos judío o no judío o gentil, no, sos iglesia. Sí, por eso a mí no me cierra mucho esto de los judíos mesiánicos. Creo que hay un poquito del orgullo generacional de los judíos, de ser el pueblo de Dios, que no les cierra mucho todavía el tema de la iglesia, y que se llaman judíos gentiles, judíos mesiánicos, y practican una serie de ritual y qué sé yo. A mí no me cierra mucho. No digo que esté bien o mal, no me meto en eso, pero no me cierra. Está la iglesia. Pablo dice, si Romanos es una carta que ellos tienen como inspirada por Dios, entonces no sé cómo verán ese pasaje. Pero bueno, entonces, vuelvo. Esta semana 70 de la profecía de Daniel tiene como propósito fundamental la conversión del remanente de Israel. Punto y aparte. Ahora, paralelamente, en medio del mundo, aquellos que de entre las naciones buscaran a Cristo, lo van a encontrar, ¿no? Ya no tranquilito como nosotros, que tomamos clases de Zoom y qué sé yo, sino que van a tener que dar su vida a causa de defender su creencia, ¿no? O sea, en la tribulación, aquellos que acepten a Cristo como Señor y Salvador no van a tener que permitirse la marca del anticristo, y a muchos los van a perseguir, a muchos los van a matar, a muchos los van a torturar, muchos se van a morir de hambre porque no van a poder comprar comida. ¿Sí? O sea, para ser cristiano en la tribulación vas a tener que pasar por el martirio. Entonces, es un tema complicadín. Pero bueno, lo que quiero que quede bien claro es que los gentiles que se convierten son, no sé si decirlo así, si es la mejor manera, pero en cuanto al plan profético es secundario. ¿Sí? El tema primario es Israel. Dios vuelve a tratar con su pueblo una vez que la iglesia es levantada, y el propósito primario es la conversión de Israel. ¿Sí? Por eso aparecen ahí los 144.000, 12.000 de cada tribu, y todo lo que ocurre en pos de todo eso, ¿no? ¿Qué más? A ver, Profe, tengo una pregunta. Sí. Acá hay un quilombo, un ruido. Tranquila, Sofía, no hay problema. Tanto gritan. En ese caso, en la parte de la tribulación, ¿ahí van a resucitar los que murieron? ¿O es la gente que en ese momento está viva, digamos? No, en la tribulación, durante el periodo de la tribulación no hay ninguna resurrección. Hay antes y después. Durante la tribulación no hay resurrecciones. Hay antes, que son los creyentes en Jesucristo, y después los israelitas y los mártires de la tribulación, y después los impíos para el trono blanco. Pero no, durante la tribulación no hay resurrecciones. Vamos a ver un poquito en el libro de Daniel lo que tiene para decir esta profecía de las 70 semanas de las que yo le hablé en el video. Pero bueno, me gustaría ver algunas cositas junto con ustedes. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Claramente está hablando de 70 grupos de 7 años, 70 grupos de 7 años que están determinados sobre Israel, sobre tu pueblo, le dice a Daniel, y el pueblo de Daniel es Israel. Claramente es para Israel. Y sobre tu santa ciudad, claramente es Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Cuándo se puso fin al pecado? ¿Qué les parece? ¿En la cruz? No. En la cruz no. En la cruz se puso fin al problema del pecado, no al pecado, porque el pecado sigue estando. ¿Sí? Entonces, cuando habla de poner fin al pecado, terminar la prevaricación, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, está hablando del final de la tribulación y está hablando del período milenial. ¿Ok? Sellar la visión y la profecía, es decir, sellar la visión y la profecía está hablando de que se cumpla todo lo que está escrito. Y ungir al santo de los santos. Cuando dice ungir al santo de los santos no está hablando de Cristo. Cuando dice santo de los santos es como cantar de los cantares o maestro de los maestros. Es un superlativo. Es decir, que lo podríamos cambiar por santísimo. Ungir al santísimo. Es decir, está hablando del templo. Cuando dice ungir al santo de los santos, está hablando de ungir al lugar santísimo del templo. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué lo divide? ¿Por qué no dice 69? ¿Por qué dice 7 y 62? Porque en 7 semanas, o sea, en 7 grupos de 7 años, o sea, en 49 años, se terminó esa obra de la reconstrucción de Jerusalén. ¿Sí? Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto lo puede ver en el libro de Esdras, en el capítulo 4. En Esdras hace un relato de todos estos sucesos. Entonces ahí las 7 semanas y después de eso 62 semanas. Es decir, un total de 483 años. Y eso va a pasar desde la orden de reedificar y restaurar Jerusalén, que se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo 2. Y ese hecho donde Artajerjes da la orden a Nehemías y a sus súbditos para esta restauración, está fechada, tiene fecha, una fecha cierta en la historia. Yo no sé si la puse en la carpeta. No, no la puse, me parece. Pero hay es una fecha concreta en el mes de Nisan, que es entre marzo y abril. Bueno, después se la busco y se la paso. La cuestión es que pasan desde ese momento hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, 483 años. ¿Sí? ¿Me van siguiendo?
Y después de las 62 semanas y de las 7, es decir, después de las 69, se quitará la vida al Mesías. Yo lo que quiero destacar, que se lo debo haber dicho en algún momento, para mí esta profecía es la más extraordinaria de toda la Biblia. La más extraordinaria, pero lejos, más que las de Isaías, que hablan de mi siervo, qué sé yo, y la cruz, esto es tremendo. O sea, 500 años antes te dice el día que va a morir Jesús. Es tremendo, para mí es tremendo. Y de alguna manera esta profecía es la columna vertebral del sistema profético de la Biblia, ¿no? Entonces, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, lo van a matar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿cuál es el pueblo del príncipe que ha de venir? Roma. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto ocurrió en el año 70, cuando las tropas del Imperio Romano terminan con esta guerra judeo-romana que inició en el 66, una guerra de guerrillas, porque se imaginan Israel combatiendo contra el Imperio Romano, no había equivalencias, entonces los judíos, de esta forma de los celotes, que eran como guerrilleros, llevaron a cabo una guerra de guerrillas hasta que los romanos finalmente, el emperador Vespasiano manda a Tito, y Tito entra y destroza literalmente Jerusalén y destroza el templo tremendamente, hace un desastre. Entonces dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, el anticristo va a salir de Roma, de la Roma revivida, ¿sí? Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará devastaciones. Y por otra semana, o sea, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El anticristo. ¿Sí? El príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. ¿Sí? Va a ser un pacto con Israel. A Israel le va a ser restaurado el templo. Israel vuelve a ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. Esto es extraordinario, ¿no? Y seguramente va a haber también un pacto con la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica se va a convertir en el centro de adoración mundial, siendo probablemente el movimiento ecuménico, la plataforma de reunión de las religiones. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Al cabo de 3 años y medio, conforme a lo escrito por Daniel y coincidiendo con el Apocalipsis de Juan, el anticristo en la mitad de esos 7 años va a ingresar al templo de Jerusalén y él se va a erigir como el Dios, ¿no? Como el Dios a quien tienen que adorar, con la consecuencia obvia de que Israel se va a rebelar y comienza una persecución a Israel. Es decir que en esta presentación del anticristo en el templo y su sacrificio pagano, que no sabemos qué será, pero probablemente de la manera que Antíoco Epífanes, en los tiempos antes de Cristo, ofreció un cerdo a Júpiter en el templo de Jerusalén, lo que provocó la rebelión de los macabeos, probablemente sea algo semejante, y ahí comienza lo que se llama la gran tribulación, es decir, la segunda mitad. Ahí comienza la gran tribulación, ahí comienzan los juicios de las trompetas. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Cuando Jesús dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que lee entienda,
Jesús estaba hablando del tiempo de la tribulación y de esto que va a ocurrir con el anticristo, que fue profetizado por Daniel y también fue profetizado por Jesús, que va a suceder esto, ¿no? Y después, bueno, al cabo de los 3 años y medio, el Señor regresa y va a terminar, ¿no?, con el anticristo y con todo este sistema corrupto para traer su justicia perdurable, ¿no? Bueno, bien. Hasta acá en cuanto a lo que es la profecía de Daniel. Después, sí. Perdón, yo, Alexis. Dale, dale, dale. Tengo una pregunta, porque dice, ¿no? Hará cesar todo lo que son los sacrificios, la ofrenda. Recién usted, si no me equivoco, habló sobre una especie de ponerse de acuerdo con la Iglesia Católica. Pero, ¿esto va a pasar en un templo reconstruido, digamos, de los judíos? O... Claro, sí, les dije, el anticristo vuelve a levantar el templo de Jerusalén. O sea, Israel vuelve a tener su templo. Lo impresionante, dentro de todas estas cosas, es que el templo siempre estuvo en el mismo lugar. El primero, el segundo, el tercero, que todos estuvieron en el mismo solar, en el mismo terreno. Hoy, actualmente, ese terreno está ocupado, hay un edificio ahí. ¿Saben qué edificio está en el lugar del templo? El segundo templo musulmán del mundo, la cúpula de la roca. Es decir, estos muchachos que son tan macanudos y tan cordiales, que son los musulmanes, el primer templo está claramente en la Meca, que es la capital del Islam, y el segundo templo es la cúpula de la roca. Es decir, que el segundo templo musulmán del mundo tiene que volar para que aparezca el templo de Jerusalén. Así que imagínense lo que van a hacer esos días, ¿no? Lo que va a pasar. Pero bueno, una de las características del anticristo es que va a reunir toda la autoridad política, todo el poder económico, todo el poder bélico, todo el poder militar y el poder religioso. O sea, va a haber una sola religión. Por eso creemos que Roma, por todas sus características, va a ser la que se encargue de esta parte, ¿no? Y por eso después, sobre el final de la tribulación, el anticristo también va contra Roma, ¿no? Que Roma probablemente el papa de ese momento se haya agrandado como pan en la leche, pensando que es el number one, y finalmente el gobierno del anticristo lo destruye, ¿no? Destruye Roma, que es lo que está relatado en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Y a partir de esa destrucción, el anticristo, con el sacrificio que hizo en Jerusalén, y se instala en Roma, ponele en el Vaticano, por decirlo así, y hace de Roma su sede, y por eso vamos a ver que después, esta es cuando habla de los 10 reyes, sería no me sale la palabra, la confederación de Occidente, ¿sí? Que sería lo que era el Imperio Romano. Y las naciones de la tierra van, uno dice, pero ¿cómo van contra Roma? En realidad van contra Israel. Sí, van contra Israel, pero el anticristo está consolidado ahí en Roma, Israel, o sea, tomó la protección de Israel, pero como suya, y ahí vamos a ver que aparecen distintas confederaciones, ¿no? De países de Asia, la Confederación Asiática, lo describe ahí, en un momento dice que se va a secar el Éufrates para el paso de los reyes de Oriente. O sea, hay una imagínense que, ¿se acuerdan la pregunta de la otra ficha? ¿No? Que decía, ¿hay alguna nación, alguna potencia demográfica, militar, política, económica al oriente? Y tenemos China, Rusia, India. Así que imagínense Japón mismo. Imagínense una confederación de esas naciones, ¿no? Que se junten China, Japón, India, no sé,
Pakistán, Corea, todos contra, y después hay otras, después habla de Togarma es